Y pues ahora les voy a explicar un poco sobre Fidel Castro, cómo era antes, cómo era Cuba antes, y después de que Fidel Castro llegara al gobierno. Pues principalmente el nombre completo de Fidel Castro es Fidel Alejandro Castro Ruz. Era también apodado como el comandante o compañero Fidel. Él nació el 13 de agosto de 1926 en Irán, Oriente, en Cuba, y falleció el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años en La Habana, Cuba. Él pertenecía al partido político comunista de Cuba. Su lengua materna pues era española. Y pues cuando a nosotros nos preguntan quién fue Fidel Castro, pues la mayoría de nosotros pues como que no sabemos. Entonces ahora les voy a explicar un poco cómo era antes Cuba de que Fidel Castro llegara al poder. Entonces Cuba era, antes de Fidel Castro, era un lugar de muerte, pues sí, era de mucha muerte, ya que era el líder máximo de la revolución cubana. Sin embargo, a los ojos de los jóvenes de la nueva generación, es el país caribeño que ha crecido en un régimen de una ideología única, socialista, comunista, y que no parece una respuesta fácil de abordar a la pregunta que muchos han tratado de contestar, y es ¿cómo era Cuba antes y después de Fidel Castro? Entonces pues hay que considerar que Fidel era un hombre titulado en Derecho Diplomático en la Universidad de La Habana, que se impuso al mando con una actividad de guerrilla a la que comandó desde mediados de la década del 50, y su entrada al poder se relaciona con los grandes debates de la justicia, la libertad y la democracia, así como del significado de la dictadura, el totalitarismo y las ejecuciones que caracterizan su lucha en nombre de sus ideales. Cuba antes era el líder máximo al abanderarse su lema, y su lema era patria o muerte, venceremos. Y según las cifras del Banco Mundial, tenía algo más de 7 millones de habitantes y una esperanza de vida de 63 años. Entonces sí era una gran cosa llegar a 63 años y morir en Cuba. Y la cifra en ese entonces era una cifra muy superior a la de la América Latina y Caribe, ya que en América Latina la esperanza era de 56 años y la del tercer mundo era de 40. Entonces sí es algo como que muy raro, por así decirlo, porque antes morían mucho más jóvenes. En la opinión personal, siento que morir a los 63 años es algo muy joven. Bueno, no tanto como a los 20, ¿no? O sea, pues sí es algo raro morir a los 20, pero en ese entonces morir a los 63, llegar a 63 años y morir era como la edad más alta a la que podían llegar. Entonces, Cuba también era muy relacionado con que era una vida pública. ¿Por qué vida pública? Sino porque él era como de una ideología de siempre guerra. Y antes de que llegara todo el mandato de Fidel Castro, pues se podría decir que vivían un poco en paz. Pero después llega Fidel Castro al mandato, y es en donde empieza todo el problema. Es en donde empieza todo el encontronazo, por así decirlo, porque
En los últimos 60 años, las causas que llevaron a un grupo de jóvenes a levantarse en armas contra el estatus de Cuba ha sido movido por Fidel, básicamente. Entonces era algo que hasta la actualidad se sigue viviendo. O sea, hasta la actualidad Fidel Castro, tener la ideología y el mandato de Fidel Castro como que sigue muy representada, porque una cuenta a BBC Mundo, el escritor e historiador Norberto Fuentes, en algo coincide casi con todos, es que es uno de los detonantes principales un golpe de estado que protagonizó en 1952. Sin embargo, el economista que considera que esos indicadores no tienen en cuenta, había una gran diferencia entre el sector urbano y el rural. Un hecho que cuestionó el propio Fidel Castro en su mandato. Fidel Castro tenía un alegato que era: la historia me absolverá, y muchas veces referido como el manifiesto de la lucha armada. La mortalidad infantil era el doble en el campo que en la ciudad. O sea, se morían más en el campo que en la ciudad. Es algo muy raro, sinceramente. Y el analfabetismo en la ciudad era del 11%, en el campo era del 40%, en el cual había una desigualdad notable porque pues había una gran brecha social. O sea, no se apoyaba más a la ciudad. Bueno, siempre se ha apoyado más a la ciudad, y como que a la gente de campo siempre se le ha discriminado, menospreciado. Solo por ser de campo creen que no van a poder hacer las cosas. Entonces es algo como que sí muy raro. Y en 1958, pese al crecimiento económico, más de 10.000 cubanas, mujeres, se dedicaban a la prostitución, ya que no encontraban trabajo, y consecuencia de eso, del desempleo, afectaba a los sectores más desfavorecidos. La mayor parte de las tierras de Cuba estaban en pocas manos. La corrupción era una plaga. O sea, ahí no se podía hacer nada porque todo estaba corrompido. El comercio exterior era controlado por el mercado de Estados Unidos, el cual nuestro queridísimo Fidel Castro se le ocurrió hacer una gran revuelta. Por lo que encontré aquí, Fidel Castro con Estados Unidos nunca se llevó bien. Cuba declaró el 20 de... Les voy a leer un dato. Cuba declaró la República el 20 de mayo de 1902 como la influencia y presencia de Estados Unidos en el país. Desde entonces, todos los intentos de consolidar la República independiente y democrática fallaron. En 1952 llegó el golpe de estado de Fulgencio Batista, y luego en 1959 aquel de la Revolución Cubana, con Fidel Castro instalándose con un poder absoluto. Entonces aquí podemos ver cómo Fidel Castro muestra una ideología de siempre guerras, siempre estar luchando, siempre estar el gobierno contra el pueblo o el gobierno contra gobierno. Entonces es algo que como que no tenía muy contento a los demás países por su forma de gobernar, ya que él no sabía cómo arreglar las cosas dialogando. O sea, él siempre quería pelear. Y al principio, de forma ingenua, Fidel no sabía que
que él estaba engañando a los demás países. Entonces eso los enojó más y lo trataron de sacar, pero no lo podían sacar. También había metido a la cárcel a muchas personas que solo porque a él se le antojó meter a la cárcel. Entonces como que los demás políticos se dieron cuenta, no de Cuba, sino como de los demás países, como ya lo he venido estado hablando, se dieron cuenta que él solo quería ver o quería ser reconocido por su forma de dirigir a un país, a un pueblo, a una nación. Y los demás trataban de sacarlos porque habían sido engañados por el mismo Fidel Castro. Entonces Castro tenía una lengua muy larga en la que engañaba. Era muy fácil que él engañara. O sea, él tenía la facilidad de que los demás le creyeran. Entonces pues así fue como consiguió meterlos a la cárcel. Así fue como se fueron dando cuenta algunos presidentes, por así decirlo, que él los metiera a la cárcel. En 1959 Fidel Castro se encargó que todos los medios de difusión masiva fueran confiscados y puestos al servicio del partido y del gobierno, el Partido Comunista. Lo único permitido era que se ejerciera el monopolio de todas las actividades políticas de la isla, asistido por las llamadas organizaciones masas. Y como aquí lo dice, la única libertad de expresión que no se reprime es la que coincide con el Partido Comunista. O sea, es algo que Fidel Castro tenía muy metido en la cabeza. O sea, a como estoy entendiendo a más profundamente, si no hacías las cosas como Fidel Castro, bye, o te mataban o a la cárcel. Entonces Fidel Castro dijo un discurso el 3 de agosto de 1985, el cual en la sesión de clausura, con todo esto, siento que para la historia de Cuba, Fidel Castro fue una mala persona. Fue una persona que, a pesar de tener buenos estudios, no estaba totalmente cuerdo, porque una persona que consigue todas las cosas a causa de agresividad, de matanza, no está consciente totalmente del daño que le puede causar a una nación. Entonces, una persona que no es normal no puede conseguir las cosas dialogando. Y nos vemos hasta la próxima.